Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a este sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver una clase de química en la temática de fórmulas químicas. Entonces, bueno, iniciamos. Vale, para entender el concepto de fórmulas químicas vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Entonces, aquí en nuestra primera diapositiva observamos dos imágenes. Estas dos imágenes me representan una especie que habitó el planeta Tierra pues hace muchos años, ¿listo? Hace muchísimo tiempo. La cuestión es que esta especie recibe el nombre de Homo sapiens, es el nombre científico para esta especie. Bueno, pertenece al orden de los primates y hace parte de la familia de los homínidos. La cuestión es que este nombre científico que se encuentra conformado por la organización de letras que hacen parte del abecedario, ¿cierto? Me permiten que cuando yo las lea o cuando yo las mire, de una vez venga a mi mente ciertas características físicas y funcionales que, digamos, me representan a este individuo. Entonces, como por ejemplo, a través de este nombre Homo sapiens, yo puedo identificar que, por ejemplo, dentro de las características físicas, era que tenía, por ejemplo, la cabellera muy abundante, era muy barbado, la nariz y la boca pues es grande, ojos pequeños, el cráneo y la cabeza pues es grande como tal, y se encuentra conformado por una gran cantidad de vellos. ¿Sí? También puedo pensar en ciertas características funcionales, como por ejemplo saber que a partir de esa especie fue que se comenzó a dar un uso racional a los materiales y a los elementos que él encontraba en su entorno. Es decir, a partir de él se comenzó a dar uso a las herramientas, ¿cierto?, que él utilizaba para cazar, para alimentarse, para poder sobrevivir como tal. Ok, lo mismo sucede con las fórmulas químicas. Miremos este otro ejemplo. Aquí, en esta imagen, observamos una frase que se formó con los símbolos de los elementos químicos que hacen parte de la tabla periódica. Entonces tenemos como primero el telurio, luego tenemos el americio y luego tenemos el oxígeno. Cuando yo organizo y uno, ¿cierto?, estos símbolos de estos elementos químicos, me va a dar esta frase que para nosotros tiene un significado agradable, ¿sí? Esta frase, te amo, para nosotros nos indica que es algo bonito, es algo lindo, ¿listo? Entonces, como tal, esta organización de símbolos me da a conocer algo, ¿sí? Algo que en este caso, pues, es algo agradable. Vale. Entonces, las fórmulas químicas es la reunión o es el conjunto, ¿cierto?, ordenado de símbolos que se colocan uno al lado de otro, ¿sí? Y que me representan gráficamente, digamos, las moléculas que hacen parte de las sustancias simples o de las sustancias compuestas. ¿Listo? Vale. Las sustancias simples son aquellas que se encuentran formadas por un solo símbolo de un elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos Fe, es el símbolo químico para el hierro. Entonces, como solamente está ese símbolo químico, entonces decimos, eso es una sustancia simple. ¿Listo? Luego tenemos el aluminio, luego está el helio, por aquí tenemos el hidrógeno. Y aquí observamos algo diferente. Observamos un numerito abajo, en la parte derecha inferior. Ese numerito se conoce con el nombre de subíndice. Me indica la cantidad de átomos que tiene ese elemento químico. Entonces, por lo tanto, aquí yo podría decir que tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, por lo tanto, sería diatómico. ¿Listo? Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de fósforo y 8 átomos de azufre. Ok. Ahora, cuando hablamos de sustancias compuestas, estaríamos hablando de aquellas que, digamos, donde yo puedo identificar más de un símbolo químico de un elemento. ¿Sí? Es decir, cuando yo observo 2 o 3 o 4, ¿sí?, ahí ya estaría hablando de una sustancia compuesta. ¿Listo? En este caso, las fórmulas químicas de las sustancias compuestas, digamos, están estructuradas
con símbolos químicos que se colocan uno a continuación del otro, ¿cierto? Uno al ladito del otro, se organizan de izquierda a derecha y se sigue el orden creciente de electronegatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se colocan los elementos que sean menos electronegativos y luego se colocan los elementos que sean más electronegativos. ¿Cómo yo hago para saber eso? Te recordemos que la electronegatividad en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha. Es decir, los elementos que se encuentran más en la parte izquierda de la tabla periódica, digamos, son los elementos que tienen menos electronegatividad o son elementos electropositivos. Y aquellos elementos que se encuentren más hacia la derecha de la tabla periódica se reconocen como elementos que tienen mucha electronegatividad. ¿Listo? O muy electronegativos. Vale, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos esta sustancia compuesta que está conformada por Na, que es el símbolo químico del sodio, y tenemos el cloro. Ok, bueno, Cl, que es el símbolo químico del cloro, ¿cierto? Entonces, cuando yo uno esos dos, me forma esta sustancia que se conoce con el nombre de cloruro de sodio y me indica que es una sal. Cuando yo pienso en una sal, de una vez estoy pensando en ciertas características que solamente son específicas para las sales. ¿Listo? Entonces ya estaría pensando en algo característico para ese tipo de compuestos. ¿Vale? Aquí tenemos otro compuesto conformado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Eso se conoce con el nombre de ácido sulfúrico y tiene características de ácidos. ¿Listo? Aquí tenemos este que es agua, conformado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y en este caso pues ya sabemos cuáles son las propiedades y las características del agua. Y por último tenemos esta última sustancia compuesta conformada por potasio, por cloro y por 3 átomos de oxígeno. ¿Vale? Ok. Vale, tenemos una clasificación para las fórmulas químicas. La primera es las fórmulas o la fórmula empírica, la fórmula mínima o la fórmula bruta, que se simboliza con la letra F y la M minúscula. Esta fórmula empírica o mínima, en otras palabras, o a grandes rasgos, es la parte más simple que yo puedo conocer de una sustancia. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que hay una persona, bueno, un muchacho, que está conociendo chicas por Facebook. Y entonces conoce a una chica. Y esta chica, el primer dato, el primero y el único dato que le da es el nombre. Vamos a suponer que le dice, bueno, mi nombre es Valeria. Con ese simple dato, él no conoce mucho. O sea, simplemente sabe que es de sexo femenino y que se llama Valeria y no conoce nada más. ¿Sí? Es decir, conoce lo más simple, lo más sencillo. ¿Sí? Él pues quisiera conocer muchas más cosas. Quisiera conocer su profesión, a qué se dedica, qué le gusta hacer, bueno, muchas cosas. Pero solamente con el nombre, con el solo nombre, puedes saber lo mínimo, lo más simple. ¿Listo? Lo mismo pasa con las fórmulas empíricas. ¿Sí? Con las fórmulas empíricas yo sé lo más mínimo, lo más simple de una sustancia. ¿Sí? En este caso se obtiene mediante análisis químico en el laboratorio y me expresa la clase y proporción de átomos que forman la molécula. Vamos a explicarlo con un ejemplo. El benceno. Entonces, la fórmula química empírica para el benceno sería CH. Es decir, con la fórmula mínima yo solamente sé de qué elementos está compuesto esa sustancia. ¿Sí? En este caso sería solamente de carbono y de hidrógeno. ¿Vale? En este caso, esa simple fórmula no me dice mucho. ¿Sí? Es decir, a través de eso yo no sé qué compuesto es, no sé cuáles son sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, ¿sí? No sé gran cosa a través de las fórmulas empíricas o mínimas. ¿Vale? Con este ejemplo, con esta imagen, yo creo que podemos complementar mejor el concepto. Entonces aquí tenemos un salvavidas que miró a una chica que se está ahogando y pues él
se metió al mar para salvarla y nadó hacia ella. Lo que no sabe es que propiamente lo está esperando un pulpo que está utilizando como una especie de títere para que vaya hacia él y se lo pueda comer. La cuestión es que el salvavidas conoce lo más simple, lo más sencillo, lo más pequeño acerca de esa situación, ¿sí? Entonces, como tal, esto no sabe todo lo que se está tramando en esta situación del pulpo. Ok. Como segundo tenemos la fórmula molecular. Y en la fórmula molecular yo sé un poco más. Entonces vamos al ejemplo de buscar, bueno, de conocer más bien personas por internet. Entonces imaginémonos que ahora una chica conoce a un señor y ese señor, bueno, le dice el nombre y además le manda una foto y no le dice nada más. A través de esa foto ella pues sabe un poco más de lo que sabía propiamente cuando le había enviado el nombre, pero en este caso esa otra información que ella observa a través de la foto es inconclusa. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, esa es la foto que le envía el señor y ese señor, pues, digamos, tiene tatuajes y se viste o tiene una indumentaria muy rockera. Entonces, la muchacha puede que solamente con ver este aspecto llegue a pensar cosas que de pronto no son. Entonces, por ejemplo, creer a ese señor como un delincuente o un drogadicto o, bueno, las peores cosas. Pero no sabe que detrás hay otras actividades que ese señor realiza, como por ejemplo ser un doctor, tener una familia, velar por los pobres, por los que tienen hambre. Entonces, como tal, digamos, eh, una foto nos brinda información, pero no es una información completa. ¿Listo? Lo mismo pasa con la fórmula molecular. La fórmula molecular me indica solamente la cantidad de elementos químicos que hay en esa sustancia o en ese compuesto. Pero yo no puedo identificar qué propiedades físicas y químicas contiene o tiene esa sustancia a través de la fórmula molecular. Tengo que saber un poco más de esa, digamos, de esa fórmula para poder detallar otras propiedades. ¿Vale? Entonces aquí tenemos en la definición, nos dice que la fórmula molecular nos indica el número absoluto de átomos que forman la molécula, lo que acabo de decirle. Sé cuántos átomos de los elementos químicos hay en el compuesto. ¿Sí? También se obtiene a partir de un análisis químico que se hace en laboratorio. Aquí nuevamente volvemos al ejemplo del benceno. Entonces aquí en el benceno ya sabemos un poquito más del dato que nos dio en la fórmula mínima. Aquí yo ya sé que tiene 6 átomos de carbono y tiene 6 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Vale. También tenemos una subclasificación para la fórmula molecular, que en este caso es la condensada. La fórmula condensada nos indica simplemente la proporción de átomos del compuesto. ¿Sí? Es decir, nos indica, como lo dije hace un momento, la cantidad de átomos que hacen parte de la sustancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula condensada para el butano. Entonces, sabemos que el butano está conformado por 4 átomos de carbono y por 10 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Pero no sé cómo es que se encuentran estructurados esos elementos o esos átomos de esos elementos químicos. ¿Sí? No sé cómo se unen, no sé cómo se distribuyen. Es decir, a través de una fórmula condensada sí sé cierta información, pero no es una información completa. Ok. Ahora tenemos la fórmula semicondensada. Y en esta fórmula se muestra la cantidad total de los elementos principales de un compuesto. ¿Sí? Y aquí yo ya puedo saber o ya puedo identificar cuáles son los elementos, cuáles son los átomos de los elementos que se unen mediante enlaces químicos. ¿Listo? Aquí yo ya sé cuáles son esos elementos que se van a unir. ¿Listo? Volvemos nuevamente al ejemplo del butano. Entonces, ya sabemos que el butano se encuentra conformado por 4 carbonos, mira aquí lo tenemos,
Pero aquí ya a través de esta fórmula semicondensada yo ya sé que, por ejemplo, un solo carbono, aquí en este primer momento, se une con 3 átomos de hidrógeno. Yo ya sé que este se une con 3. Ya aquí en esta otra parte sabemos que este carbono se une a este carbono y que además el segundo carbono se une a 2 átomos de hidrógeno. Es decir, mediante la fórmula semicondensada yo sé una información mucho más eh, precisa. Bueno, no es totalmente precisa, pero sí es eh, bastante información para conocer propiedades y características de las sustancias. ¿Listo? Hay un, hay un dicho, ¿cierto?, que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, es como para tratar de complementar un poquito esto de la fórmula semicondensada. Y aquí, bueno, les dejo esta imagen, esta caricatura, que también tiene que ver probablemente con el desconocimiento de ciertas cosas que suceden pues, en nuestro país. Bueno, ok, continuamos. Vale, también tenemos como tercero la fórmula estructural. Y bueno, para explicarlo, volvamos nuevamente al ejemplo. Esa persona que está conociendo, digamos, a chicos y chicas en Facebook, digamos que ya se logra contactar con una, hablemos de una chica. Entonces se contactan, se reúnen y ya a partir de ahí ya comienzan a dialogar y a contarse las cosas que hacen en su vida. Entonces, es decir, aquí ya esa persona comienza a recibir información mucho más precisa de lo que es, de lo que hace, a lo que se dedica esa otra persona. Es decir, aquí, a través de la fórmula estructural, yo voy a saber o voy a tener mucho más información precisa de esa sustancia química. ¿Listo? Entonces, a través de la fórmula estructural yo puedo hacer una representación esquemática, ¿sí?, de las propiedades de una sustancia que se obtiene partiendo de su fórmula molecular. ¿Vale? A través de la fórmula estructural me permite mostrar la forma posible como se unen los átomos dentro de la molécula. Es decir, a través de la fórmula estructural yo sé cómo es que se distribuyen cada uno de los átomos que hacen parte de esa sustancia, que puede ser simple o que puede ser compuesta. ¿Sí? Es decir, ya tengo un poco más de conocimiento de cuál es el espacio que va a ocupar los átomos, ¿cierto?, dentro de esa sustancia. ¿Ok? Y vamos a anotarlo en este ejemplo. Volvemos al ejemplo del benceno. Entonces, miremos que aquí ya puedo conocer una información mucho más veraz, mucho más específica de lo que es el benceno. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que los carbonos se distribuyen de esta forma, formando como una especie de hexágono, ¿sí? Que, por ejemplo, hay unos en donde hay un doble enlace, hay otros, o sea, hay otras partes de esa sustancia en donde los carbonos forman enlaces simples, ¿cierto? Y en este caso los hidrógenos se colocarían, digamos, alrededor, ¿cierto? Alrededor de esos carbonos, ¿cierto? Para complementarlos. Entonces, como tal, mediante una fórmula estructural, yo puedo saber datos mucho más específicos, mucho más concretos de una sustancia. Inclusive puedo saber qué propiedades físicas y químicas tiene ese compuesto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya sé, a través de esa fórmula estructural, yo ya sé que, por ejemplo, en el benceno hay dobles enlaces, hay enlaces sencillos, hace parte de los aromáticos que forman cadenas cerradas, ¿cierto? Sé mucho más datos, mucho más información acerca de un compuesto o de una sustancia química. Y en la fórmula electrónica, que es la última, pues me representa a través de la estructura de Lewis, digamos, la transferencia y la compartición de electrones. Entonces, recordemos que en este caso,
cuando hablamos de enlaces entre los átomos, estamos hablando de la compartición o de la transferencia de electrones. Un enlace se forma es a través de eso, ¿sí? Transferencia o compartición de electrones. Entonces, como tal, en la fórmula electrónica yo puedo reconocer cuáles son los electrones que hacen parte, ¿sí? Que hacen parte del enlace, ¿sí? Del enlace entre los átomos que conforman esa sustancia química. ¿Listo? Entonces, volvemos al ejemplo del benceno. O sea, aquí yo sé cuáles o qué tipo de enlaces se va a formar entre los átomos. Además sé cuáles son los electrones que se comparten, cuántos se comparten. Voy a saber un poco más digamos, de las características en cuanto a la transferencia y compartición de los electrones. ¿Listo? Que en este caso serían pues los punticos que observamos aquí. ¿Listo? Ese es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que aquí los electrones están, digamos, como diferenciados por X y por bolitas, ¿no? Entonces, lo explico así a grandes rasgos. Entonces aquí, por ejemplo, entre este carbono y este carbono observamos una compartición, ¿cierto? Se comparten dos pares de electrones. Por lo tanto, si se comparten dos pares, pues yo hablaría de un doble enlace. ¿Listo? Es decir, aquí hay 4 átomos que se están relacionando como tal. Ahora, si miramos el enlace que se forma entre este carbono y este carbono, pues ya estaríamos hablando de un solo par. Es decir, que ahí se forma un enlace sencillo. Y así yo puedo identificar todo eso en toda la fórmula electrónica de esta sustancia que es el benceno. Ok, bueno, pues eso es todo lo que quería pues explicarle propiamente pues de las fórmulas químicas. Espero pues que hayan entendido, que bueno, hayan aprendido un poco más acerca de la química como tal. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues voy a estar presto a solucionarla. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima.